Hola, les saluda Lourdes Sepúlveda desde aquí, desde la ciudad de Concepción, en este espacio Juntitos en Primavera con Acupuntura Emocional en el Día de la Medicina Natural. Un gran saludo al doctor Abeb Burgos y a su equipo del Instituto de Medicina Natural. Un gran abrazo y feliz de poder acompañarlos hoy con este pequeño espacio de saberes desde el aprendizaje que he hecho desde este tiempo con la medicina tradicional china. Bueno, les cuento que yo soy docente de pregrado de la Universidad de Concepción, soy terapeuta, estoy terminando también mi último periodo de medicina tradicional china, así que feliz de acompañarlos y de conversar un poquito de estos saberes. Bueno, les cuento que aquí nuestra universidad, todos los días viernes a contar del 2017, tiene este hermoso taller de acupuntura emocional en donde construimos juntos con los alumnos un hermoso botiquín emocional con conceptos de la medicina tradicional china y la idea es que nuestros alumnos armen su propio botiquín y puedan permitir sus propios autocuidados desde el hogar, siempre en compañía de la docente que soy yo, y con la idea y con la intención de poder hacer nuestro propio autocuidado, nuestro propio bienestar desde nuestro saber, que es lo más importante también desde la cosmovisión china o de la visión taoísta, es cómo construimos nuestra propia visión de salud desde nuestro propio autoconocimiento. Así que feliz de acompañarlos y de compartir este espacio. Yo me quise hacer varias preguntas y la invitación es que juntos nos hagamos estas preguntas y una de ellas es, ¿por qué miramos la medicina tradicional china? ¿Por qué algunos docentes, por qué a veces la gente joven mira no tan solo la medicina tradicional china, sino que hoy en día hay muchas medicinas y la invitación es que no tan solo la gente del área de salud, sino todos tengamos una mirada abierta a conocer y a descubrir lo que nuestros ancestros ya descubrieron hace más de 5.000 años, como en el caso de la medicina tradicional china. ¿Por qué algunos miramos? Miramos porque hacemos también un reconocimiento a lo ancestral, a nuestros antepasados, a cómo ellos observaron y cómo ellos determinaron cuáles eran los aspectos que eran importantes en su vida. Y uno de esos aspectos es la conservación y el valor de la vida. Quizá alguno pueda decir, ¿por qué no miramos nuestra propia cultura? ¿Por qué no miramos el mundo mapuche? Porque quizá lo acallamos y lo perseguimos y lamentablemente no tenemos registros escritos, tenemos solo herencia verbal, solo herencia en su grupo cultural, porque también no hemos sido capaces de reconocer y de darle la importancia que tiene también esa medicina en nuestro país. Entonces, algunos miramos a medicinas de otros países, miramos porque hay un registro escrito. Hay libros, hay 21 libros sagrados que hasta hoy en día se encuentran vigentes. Muchas veces los alumnos piensan que estos libros son como un libro específico del hígado, un libro específico de corazón, y no es así. Son conversaciones, son charlas que tuvieron muchas veces el emperador con su propio acupuntor. Entonces, imagínense esa relación dinámica, bonita, de observarse, de escucharse, de hacer comunidad. Y estos emperadores, estos tres emperadores llamaron a estos acupuntores que habitaban en las comunas al interior y los trajeron a su reino, a su imperio y registraron esta información. Y ese es el registro que tenemos hoy en día. También hubieron otros emperadores que persiguieron a estos médicos de medicina tradicional china, los encarcelaron y los castigaron. Y de hecho hay algunos textos que fueron escritos en la cárcel y este acupuntor le pasa este registro a este carcelero y el carcelero es capaz de guardar esta información y hacerla perdurar y traspasar por millones de años. Así que
ese respeto a lo ancestral, ese respeto a conservar esa información, ese respeto también a conversar esa información es lo que hacemos muchos. Y es la llamada también a estas nuevas generaciones a no considerar que solo lo que vemos hoy, lo que estamos viviendo hoy es lo verdadero, sino que nuestros antepasados ya lo hicieron, ya lo vivieron, lo recopilaron, lo escribieron y lo comprendieron. Y quizá también esa es nuestra tarea. No importa si no eres del área de la salud, lo más importante es volver a reconocer lo que muchas veces nos entregan nuestros abuelos, nuestros padres, y vivenciarlo y conservarlo, y también por qué no escribirlo o por qué no hacerlo visible. Hoy en día tenemos muchas redes sociales. Entonces, para algunos de nosotros es súper bonito reencontrarnos con esta información y compartirla, también recibirla. Hay que recordar que esta información, los primeros que las bajaron fueron los franceses, después vinieron los norteamericanos, y hoy en día algunos tenemos, por ejemplo, yo tengo a mi maestro de la escuela taoísta, de artes taoístas de Santiago, Miguel Sabac. Tengo también ese es mi maestro chileno, y tengo también una maestra argentina, Gabriela Ordóñez, y ellos hacen unas bajadas de información desde su perspectiva de estudio, y muchas veces también nosotros nos dejamos guiar por ese romanticismo, que es el simbolismo de la palabra. Mucha de esta información ancestral está llena de simbolismo, está llena de esta parte romántica de la salud. El símbolo de lo que significa estar sano, el símbolo de lo que significa de repente tener una afección física, que también es parte de un crecimiento. Y eso es lo que descubrieron estos médicos tradicionales chinos. Cómo reencontrarse con esta verdadera condición humana, cómo reconocerse, y también cómo valorar las nociones de la bondad y de la belleza. Es decir, cómo yo soy bondadosa conmigo mismo, cariñosa, y soy capaz de conservar mi salud, y cómo también hago este acto de forma armoniosa, con belleza, con esta belleza armónica, para cultivar mi salud. Es así también como es súper necesario, hacerse estas preguntas. Vamos entonces a la siguiente. ¿Por qué la medicina tradicional china es preventiva? Para la medicina tradicional china y para esta cosmovisión es muy importante, y es un tesoro la vida y la prolongación de la vida en cada una de las etapas. Desde que la nodriza queda embarazada, esa nodriza, ese bebé, hasta que da luz, ese niño, esa nodriza, todos los estados de la vida, todos los ciclos de la vida, para la medicina tradicional china es súper importante y requieren cuidados. Y es también el valor de la conservación de esta salud. Si yo he cuidado mi salud en la niñez, voy a tener una salud buena en la adultez. Si yo he cuidado esta salud en la adultez, voy a tener una buena salud en la vejez. Es una forma de conservar la salud. Muchas de las observaciones que hicieron estos médicos tradicionales chinos se basaron en observar también la naturaleza, cómo hace cada estación del año un ciclo, y también cómo nuestro cuerpo hace ese ciclo de salud. Y en la medida en que yo soy capaz de cuidarme en ese ciclo, voy al siguiente ciclo. Por eso también para la medicina tradicional china quizá no existen cuidados para el cáncer, no existen un cuidado para la diabetes, porque la idea de la medicina tradicional china es no llegar a la diabetes, no llegar a un cáncer. O sea, yo cuidé también y cultivé también esa energía que no se termina transformando en un cáncer o en una diabetes. Entonces, también por eso desde la cosmovisión no existen claves quizás para eso. Desde la cosmovisión más ancestral no hay una clave para la diabetes, porque si yo la he cuidado antes, no tendría por qué llegar a ese estado. Y también porque mucha de la observación va en base a lo que ocurre en la naturaleza, y también va mucho también
la observación y la comprensión de lo que va ocurriendo en la naturaleza, y también comprender desde la cosmovisión china que nosotros tenemos una responsabilidad, que es la de conservar la salud a lo largo de toda nuestra vida para lograr hacer una vida longeva y prolongada. Y eso también significa la aceptación de cada uno de los ciclos de la vida que me toca vivir. O sea, si me toca vivir una adolescencia, disfrutar y cuidar esa energía de la adolescencia. Si me toca vivir una adultez mayor, significa saber qué tipo de energía, cuánta cantidad y cómo conservarla para lograr ser un poco inmortal. Pero esta inmortalidad no es esta inmortalidad que nosotros decimos, por ejemplo, veo a la profesora Lourdes así, va a ser así, no. Es esta inmortalidad de ojalá prolongarme a lo largo de la vida sin ninguna sindromática y finalmente apagarme suave, suave, tenue, apagarme igual como se va apagando a veces la primavera o el verano, como se apaga el verano en esa segunda estación del verano, que va bajando el sol con forma tenue y finalmente comienza a aparecer como el yin nuevamente. Entonces, de esa longevidad nos habla la medicina tradicional china, de prever para no llegar nunca a una enfermedad crónica, porque yo me he cuidado, porque yo me he cuidado con bondad conmigo misma, con belleza, he cuidado con armonía mi salud para llegar al final del ciclo de la vida. Entonces también nos hacemos más preguntas. ¿Por qué era tan respetada la medicina tradicional china? ¿Qué técnicas tenía que tener este médico tradicional? Entonces, al igual como nuestros especialistas de salud hoy en día se van especializando y van haciéndose presentes los temas, un médico tradicional china tenía que tener muchas herramientas para poder cuidar a esa comunidad o a ese individuo. Entonces, tenemos algunas herramientas que conocemos como la acupuntura, aquella técnica de colocar agujas, recordando siempre que las primeras agujas fueron los dedos. Después tuvieron las agujas de bambú y los emperadores tenían las de plata y las de oro. Entonces, las primeras agujas, imagínense, dedos, palitos de bambú, imagínense cómo sería esa intención, esa sensación en el cuerpo. También tenemos a otra área que vendría siendo la fitoterapia, pero estamos hablando de un conocimiento y de un cultivo acabado de las plantas, es decir, el acupuntor plantaba, cuidaba y conocía aquella planta en todos esos detalles, los comportamientos que tenía la planta de ese territorio que él cuidaba, de ese territorio y qué características tenía la planta para ese territorio. Y también ahí hay la importancia de una herencia ecológica, es decir, ese acupuntor es capaz de entregar esa planta a su otra generación, a su otro hijo, a su otro familiar, a su otro vecino que sigue a cargo de este cuidado de la salud de su comunidad. También tenemos técnicas de microsistema como la auriculoterapia o la acupuntura de mano o acupuntura de otros sistemas que también se ocupan mucho. Y también el tai chi o el qigong, que es esta serie de ejercicios que también permiten la prolongación de la vida y la prolongación de la salud en los órganos, ya sea el acupuntor hacía esta técnica o la compartía con la comunidad, porque la lectura es que el acupuntor mantiene el equilibrio, su energía, para poder ayudar a los otros en equilibrio. Otra técnica son los masajes tuina, que son diferentes técnicas de movimiento sobre los canales energéticos para también hacer este cambio energético frente a este desequilibrio. Y el uso de las moxas en agujas y en diferentes partes del cuerpo con diferentes formas, ya también sobre los canales energéticos, y el uso de las ventosas, ya sea de bambú, que fueron las primeras ancestrales, vidrio, hoy en día tenemos de cerámica, eléctrica, o sea, hemos llegado, no sé, quizá vamos a tener ventosas digitales, virtuales, no sé, la idea es que todos estos aportes sean finalmente aportes para lo que vivimos hoy. Esto es como una actualización, o sea, partimos con el Windows
1.0 y ya vamos en el 7 o en el 8.0, porque vamos tomando esta información ancestral y vamos buscando de una forma armoniosa, llevándola a lo que es hoy, para poder complementar otros sistemas. Y eso es lo más bonito, es la llamada a todas las, no tan solo a la gente de salud, también a la gente de nuestras casas, a hacer autoconocimiento y estudiar para poder, ¿por qué no practicar alguna de estas técnicas para perdurar, hacer perdurar mi vida? A lo mejor no voy a hacer una acupuntura, pero sí puedo practicar Qigong, sí puedo a lo mejor conocer un pequeño masaje de tuina que me pueda servir, pero todo este conocimiento requiere estudio, requiere dedicación, requiere características importantes que todos estamos llamados a poder cultivar. Y eso es lo más bonito también de la medicina taoísta o de la medicina tradicional china, es darle importancia al saber y la importancia de compartir también ese saber con otros. Y también hay que recordar que el acupuntor tenía que también estar a cargo de su comunidad. Y por eso también no me hago esa pregunta, ¿cómo se especializaba un acupuntor en su comunidad? Tenía que ser, lo primero, un gran observador de lo que ocurría al entorno de la comunidad, cómo era el territorio, cómo era la alimentación de la comunidad, cómo eran las estaciones, cómo eran las plantas, los animales, los cerros, las tierras, cómo era esa característica cultural de esa comunidad, qué había heredado esa comunidad. Entonces, ser muy observador del entorno y de la persona, de cómo se comportaba en esa comunidad, qué tareas tenía en esa comunidad. Por lo tanto, tenía que ser muy observador, muy equilibrado para observar y para mediar qué es lo que es mejor, y también ser muy respetuoso de su comunidad y respetuoso de su entorno para poder llevar la salud. Y por eso tenía que conocer muchos aspectos y ser muy constante, y eso significaba un trabajo constante con su comunidad. Y eso significaba que el acupuntor visitaba a esa comunidad, y cuando la comunidad, y el pago, estamos hablando muy ancestral, el pago era un trueque en un alimento, en un producto, que tenía esa comunidad. Y cuando alguien enfermaba de la comunidad, el acupuntor era el que tenía que hacerse responsable y pagar por no haber mantenido esa salud. Entonces se dan cuenta todos los aspectos importantes, y que hoy en día volvemos nuevamente a recordar y a mirar, que es lo que hacemos muchos profesores cuando volvemos a enseñarle a nuestros médicos, a nuestros tecnólogos médicos, a nuestras enfermeras, cómo poder llevar la salud, reconociendo la importancia del territorio y la importancia de los seres y de las personas que habitamos ese territorio, para poder hacer equilibrio y poder llevar nuestra salud, ¿ya? Y es así como también se dibujaron estos conceptos de salud, que es el yin y el yang. No es un concepto, muchas veces, claro, lo vemos en aros, en collares, en poleras, pero es una simbología, una forma de poder expresar cómo la energía se visualiza en el entorno. Por lo tanto, observaron el día y la noche es un yin, el día es un gran yang, y esas características fueron las que recopilaron nuestra medicina ancestral, y también se reconocieron en la naturaleza. Por eso mucha terminología, como los canales energéticos, son los canales que se dan en los campos, cómo se bloquean los canales, cómo se abren hacia el mar de la médula, cómo llega ese canal finalmente a un río y el río llega al mar, cómo se bloquean los canales. Mucha de la sintomatología, mucho del tecnicismo de la medicina tradicional china tiene que ver con lo que el hombre observó en la naturaleza. Y está, por ejemplo, ese cuento, esa historia muy linda, que cuando el sol sale por la mañana y da en un cerrito, en el cerrito más húmedo, en el cerrito donde hay sombra y no llega el sol, ¿qué vamos a encontrar? Humedad, frío, estancamiento, y quizá en la parte del cerrito donde llega mucho sol vamos a encontrar calor, sequedad. Todos esos fenómenos son los que se observaron y se llevaron también a nuestro cuerpo como un todo. Por eso muchas veces escuchamos, cuando hablamos de medicina china, escuchamos frío, estancamiento, bloqueo, calor, sequedad.
porque es terminología que nuestros ancestros observaron y miraron y la llevaron a nuestro cuerpo como un todo, ¿ya? Y es así también, esa es una forma de visualizar y también de nombrar cómo se sentía la energía en el cuerpo. Entonces, cuando a veces yo les converso, los canales energéticos no es que yo abra una mano aquí y aparezca el canal, son formas como ellos estudiaron y cómo se sintieron. Y fueron experimentando y registrando cómo se sentían las personas cuando se presionaba un punto, cuando se colocaba una aguja. O sea, es información valiosísima porque es la clínica de hace 5.000 años. Imagínense qué maravilloso. Y entonces, estos ciclos que reconoce el hombre que está observando la naturaleza, que está observando cómo se mueve el día a la noche, también se llevaron a los órganos y también se fueron haciendo estudios de cómo se comportaba el corazón al mediodía, de cómo se comportaba el pulmón durante la noche, cómo se comportaba el riñón en la noche, cómo se va comportando el amanecer nuestro hígado, y se fue comprobando cómo se sentían esas emociones, cómo se sentían esas sensaciones en el cuerpo. Y esa fue la representación un poco de lo que ocurre en el ciclo circadiano, cómo cada órgano tiene una hora y cómo nuestro cuerpo va haciendo cambios en los órganos y se va sintiendo la sensación en el cuerpo físico. Y esos son los fenómenos que se observan y que se llevan de afuera hacia adentro, hacia nuestro cuerpo. Y eso es lo más bonito que tiene la medicina tradicional china, es esta integración de lo que ocurre afuera, cómo se integra en nuestro interior. Y es también la invitación a hacer su propio autoconocimiento, cómo se sentirá el corazón al mediodía, ¿por qué no anotarlo y registrarlo? ¿Cómo se sentirán los pulmones al atardecer? ¿Cómo se siente mi cuerpo al momento de acostarme? ¿Cómo se siente si despierto en la amanecida? ¿Cómo se siente durante el día? Este autoconocimiento que muchas veces estas rutinas de la ciudad tan llana no nos permiten hacer. Y lo importante que es el reconocer el paso del tiempo y cómo se va sintiendo nuestro cuerpo. Todos esos descubrimientos son los registros que van haciendo la medicina tradicional china y va descubriendo formas de cómo se siente este corazón al mediodía y cómo lo puedo restablecer. Y esa es la información que encontramos en la medicina tradicional china. Entonces, reconocemos un macrocosmos que nos rodea y que va a depender de donde estemos ubicados, pero también la pregunta es, cuando yo me enfermo, ¿qué aspectos debería preguntarme cuando me doy cuenta que mi salud ha cambiado? Y me pregunto, ¿cómo están las relaciones íntimas? ¿Cómo estoy con la crianza de mis hijos? ¿Cómo estoy con la educación? ¿Cómo estoy con el medio ambiente? ¿Cómo estoy con mi espiritualidad? ¿Cómo estoy con el ocio? ¿Cómo estoy con esta parte física exterior? ¿Cómo estoy con mi país? ¿Cómo estoy con el bienestar físico? ¿Cómo estoy con mis amistades, con mi familia, con mi comunidad, con mi trabajo? Entonces, este conocimiento es parte de mi autoconocimiento. Y una vez que hago el recorrido de uno a uno de estos puntos, me puedo dar cuenta cuál quizá está cojeando y cuál quizá tenga que darle alguna importancia para poder ir mejorando algún aspecto de mi salud. Esa fue un poco la mirada que hizo la medicina ancestral china. Y también observó que así como había un macrocosmos que nos rodea, también hay un microcosmos que es nuestro interior. Entonces, también deberíamos hacer cuando tenemos algún problema de salud, también deberíamos preguntarnos, ¿cómo está mi respiración? ¿Cuántas veces he respirado? ¿Cómo está el aire de donde yo estoy habitando? ¿Cómo está mi voluntad? Recordando que a veces muchos de nuestros problemas de salud tienen que ver también en el estado de nuestros órganos y también afecta nuestra voluntad. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Soy capaz de reconocerme en qué edad estoy y qué es lo que sí puedo hacer y quizás no pueda hacer? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo estoy conectada conmigo mismo, con lo que a mí me gusta? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo reconozco mi energía y cómo la manejo?
reconozco que en realidad no estoy en una edad a lo mejor para estar toda una mañana de pie, pero cuido mi energía y quizá sí puedo estar, pero solo un segmento de la mañana. Y reconozco esa energía, cómo la cuido. Y también ya tengo mi propio autoconocimiento, aunque quizá no nos terminemos de conocer nunca, pero voy haciendo mi autoconocimiento, que es como también a veces cómo nos comportamos en algunas situaciones y cómo nos hemos sentido. Y también está esto de sentir cómo estoy sintiéndome. Y me reconozco y me pongo límite y también me reconozco que quizá no estoy en una posición para hacer un ejercicio y hago conciencia. Todas esas son las preguntas que nos deberíamos hacer frente a nuestro entorno y cómo nos sentimos interiormente. Y el hacer este autoconocimiento es quizá lo que nos va a permitir hacer conciencia y detenernos en ese ámbito de salud que quizá no es el que nosotros quisiéramos, pero es el que estamos ahora posicionados. Y este encuentro, esta conexión, el estar conectado con nosotros y con nuestro entorno, eso es lo que nos permite ser mejores humanos, ser un poco más impecables y más libres, ya que no existe para la medicina china lo bueno y lo malo. No hay, el yin no es malo, el yang no es malo, los excesos son malos. Lo importante es que haya el intercambio de yin y yang. Lo importante también es ser consciente de lo que hacemos y de lo que nos pasa. Y esa conciencia de los movimientos que ocurren afuera y adentro es una excelente herramienta para poder verificar nuestro bienestar y nuestra salud. Bueno, espero que les haya gustado. Este es mi aporte para hoy, para el Día de la Medicina Natural. Agradezco esta hermosa invitación y los invito a hacer su propio autoconocimiento. Nos estamos encontrando. Un gran abrazo y cariño desde Concepción. Que tengan un hermoso día. Nos estamos encontrando. Saludos al doctor Abed Burgos